Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en un episodio más de Quinto Poder. Yo soy Marcos Saucedo, saludo con mucho gusto a mis compañeros panelistas, empezando por la dueña de mis quincenas y voz mandante de mi casa, Andrea Andy Robles. Andy, ¿cómo estás? Bienvenida a Quinto Poder, hace mucho que no nos acompañabas. Es como el primer programa o segundo en un año, ¿no? Lo que pasa es que Andrea casi nunca quiere venir. Sí, casi nunca me invita aquí el señor. Raimundo Moreno, la voz cantante de lo que era el PRD, hoy lo vemos muy seguido de color azul. Estamos teniendo un problema de identidad política con él, pero vamos poco a poco formando el PRD o agrandando el PAN, cualquiera de las dos. Bienvenido, Raimundo. Me queda bien el azul. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Qué gusto estar por acá nuevamente. Mariano Casas, el titán de la cuarta transformación, autonombrado por sí mismo. Si ustedes vieron unas bardas que decían el titán de la cuarta transformación, no las pagué yo. No las pagó él, llegaron ahí solas. No las pagué yo. Las hizo el mismo grafitero de Gracias Pedro de León. El pueblo bueno, el pueblo bueno y sabio. El pueblo bueno y sabio las patrocina. ¿Qué ha habido? Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y Roberto, luego en el alma creciente y agrandada de Guadalupe, la grandeza de Guadalupe. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues iniciamos con los trascendidos y la resaca que nos dejó la elección del pasado 1 de junio, una elección que hay que ver en dos tramos. Uno, la parte de la elección judicial, y otro, los resultados que hubo en Durango y Veracruz, que se puede analizar desde muchos ángulos. En el tema de la elección judicial, que es la más importante que ha habido en el país en muchísimo tiempo, se eligieron 881 cargos federales, entre ellos 9 ministros, 2 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, 5 tribunales de disciplina judicial, 84,000 casillas hubo instaladas para esta elección, alrededor de 10 millones de boletas nulas, una elección que también es muy interesante porque hay más votos nulos que votos para cualquier otro candidato. El candidato que más votos obtuvo, Hugo Aguilar, con alrededor de 6.2 millones de votos. También hay un número más grande que lo que se votó por cualquier candidato a boletas con diferentes mensajes. El mensaje que más se repitió es RIP al Poder Judicial, y otro es así no era la reforma. 13 millones de votos válidos, ya distribuidos entre todos los candidatos. Hugo Aguilar el más votado, Lenia Batres la mujer más votada con 5.8 millones de votos. Raimundo, fue un error llamar de parte de muchos actores de la oposición a no votar, porque muchos hubieran llegado si la oposición se hubiera puesto de acuerdo. Mira, primero yo creo que no fue una elección, fue una imposición. ¿A ti no te dejaron ir a votar? Yo voté. Pero entonces, ¿por qué te impusieron? Yo voté para conocer de primera mano esa pantomima. No se puede criticar lo que no se conoce. Y segundo, porque hubo unos muy poquitos aspirantes que se colaron, gente decente que tampoco llegó, porque evidentemente no estaban en el acordeón de Morena y los mal llamados servidores de la nación. ¿Qué te diría? En primer lugar, el resultado ya estaba platicado, estaba planteado, estaba definido desde Palacio Nacional. Pudimos ahorrarnos esta pantomima, este gasto ridículo de recursos, si hubiera Morena simple y llanamente por dedazo, con plumazo, impuesto un nuevo poder judicial, como en su tiempo, hay que decirlo también, vino la reforma de Cedillo en los 90s. Vamos, no era necesario todo este circo, porque finalmente estaba mejor imponer a la antigüita. El resultado hubiera sido exactamente el mismo. Eso será menos costoso. Hubiera sido menos costoso y francamente hubiéramos quedado menos en ridículo como país. Sin embargo, el fondo es lo que a mí me preocupa, lo dijimos siempre. El objetivo de esta reforma, mal llamada de justicia, porque jamás buscó mejorar el sistema de justicia, fue siempre el que el partido de Estado, el nuevo partido de Estado, el nuevo PRI de Echeverría, que es Morena, se apoderara del Poder Judicial, que es lo que finalmente lograron. ¿Qué va a pasar? Que a partir de septiembre tendremos jueces a modo que le van a deber el cargo a los gobernadores de Morena y en última instancia a la presidenta Sheinbaum y a Andy, a quienes controlan finalmente este partido. ¿Te refieres al licenciado Andrés Manuel López Beltrán? A Andy el chiquito, a Andy el que perdió Durango, a Andy el que no sabe operar como su papá. Pero más allá de eso, insisto, para mí es una pantomima, una tomadura de pelo para las de los mexicanos, es el control absoluto por parte de la política mal llamada, mal entendida, que es Morena, controlando finalmente un poder que era autónomo, un poder gracias al cual, por cierto, aquí en Zacatecas se detuvo el robo del siglo, se detuvo el segundo piso, ya veremos qué pasa a partir de septiembre. Pongo únicamente el tema en el radar, porque yo no creo que esté
totalmente cancelado el segundo piso. Yo advierto a las y los zacatecanos que estemos muy listos. Después de aquí, de este breve comercial publicitario de Raimundo saliéndose del tema. Podría cambiar este tema a partir justamente de los jueces a modo que llegaron en esta mal llamada elección judicial. Andy, otros países como Estados Unidos, Guatemala, Bolivia y me parece que Suiza, Suecia, también eligen a sus jueces magistrados. Estamos, digamos, ir en contra de este proceso también es aceptar que la ciudadanía en general no le da para estudiar todo esto. O sea, a final de cuentas, lo que estamos diciendo es un proceso difícil porque no nos informamos. Bueno, digamos, lo bondadoso del Poder Judicial es eso, ¿no? No necesitamos conocer a las personas que imparten justicia porque Correcto. no es necesario, no necesitamos ni conocer sus nombres ni conocer sus caras porque su trabajo es técnico, a diferencia del trabajo político que realizan legisladores y tomadores de decisiones dentro del Ejecutivo. A mí, por ejemplo, tomando el modelo de Estados Unidos, pues no me parece tan desatinado que haya elecciones a un nivel local, porque pues a final de cuentas pertenecemos a una misma comunidad, y como decía Raimundo hace un momento, en las boletas sí había 2, 3 rostros que pues valían la pena, ¿no? Que a lo mejor quienes ejercemos la abogacía pues conocemos algo de su trabajo, pero en un nivel federal, y hablando de algo tan importante como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y integrado pues por sus 2 salas y la presidencia, pues sí está muy cañón que menos de 100 millones de habitantes conozcan de primera mano el trabajo de quienes llegan a estos espacios. Yo considero que el Poder Judicial sí se trastocó muy cañón, en todo momento estuve en contra de la reforma judicial. Yo no fui a votar, a diferencia aquí del demócrata de Ray. Digo, al final de cuentas no fui porque no podía votar. Pero sí considero que el tema de la reforma judicial está muy mal planteada, y sí soy de las que a lo mejor románticamente defendemos que el Poder Judicial no necesita ni caras ni nombres, porque es un trabajo técnico, es un trabajo jurídico, y la gente... Digamos, así como estaba la cosa, tampoco estaba tan bonito. No, a ver, pero la gente entre menos, o sea, los tomadores de decisiones en materia judicial, entre menos involucrados estén con los factores sociopolíticos que hay, es mejor, porque se comprometen menos. Entonces, entre más apegados estén a derecho, las decisiones serán más correctas, serán más legítimas. Oye, Roberto, pero perfiles como el de Hugo Aguilar, que va a llegar y probablemente sea el presidente de la Suprema Corte, es un perfil muy rescatable, de una trayectoria muy interesante, que los poderes y la forma en que estaba, digamos, configurado el poder, no hubiera llegado a la presidencia de la Suprema Corte en otra realidad, digamos, de las estructuras que había del Poder Judicial. Lenia Batres, que también viene de ser ministra, o sea, no están eligiendo propiamente desconocidos ni gente improvisada. 4 de cada 10 aspirantes que ganaron vienen de una carrera judicial. Al final de cuentas no estás poniendo, a excepción del ministro Chicharrón, que él sí, digamos, ridiculizó un poquito todo, no estamos poniendo desconocidos ni improvisados en los que se eligieron. Sí es una elección con muy poca participación, pero no es una elección de malos perfiles. Bueno, yo creo que el gran problema de esta reforma primero es los requisitos para haber estado en la boleta. Correcto. Es una democracia dirigida, es decir, sí que lo elige el pueblo, pero yo te digo a quién eliges. Uh-huh. Entonces de ahí está el problema, no como lo querías hacer ver aquí con Andy, como si la gente no tuviera la capacidad de elegir a sus gobernantes, a sus jueces. Claro que tienen la capacidad. Y yo creo que la gente cada vez más está mucho más informada. Los resultados ahí, que ahorita haré algunos comentarios, pues deja claro que la gente votó y se informó y buscó en internet y vio quién era y tomó las determinaciones. Aquí el problema es no la persona que fue, como el ministro, sino aquí el asunto es que las reglas para saber quién estaba en la boleta lo decidieron ellos mismos, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que está en manos hoy de Morena. El Poder Judicial, si la determinación para que quienes estuvieran en la boleta estuviera solamente en manos del Poder Judicial, creo que hubiera sido un mejor acierto, con requisitos mucho más estrictos que garantizaran la sana impartición de justicia en un sistema judicial que tiene mucho tiempo
y que para mi gusto ha dado buenos resultados, quizás no al 100%, pero ha dado buenos resultados. Es decir, yo le hubiera dejado al Poder Judicial, en el equilibrio de poderes, darle a ellos la posibilidad de que ellos fueran el filtro, que ellos fueran el filtro para determinar quiénes podían ir a esas boletas. Y que por supuesto, como dices, que cualquier mexicano que tenga los requisitos, que tenga las características necesarias, puedan tener la posibilidad de impartir justicia en los distintos niveles laborales, penales, mixtos, disciplina judicial, etcétera, etcétera, todo lo que dijimos. El segundo problema que yo veo es la cantidad de personas que tuvimos que votar o elegir, porque yo también fui a votar. Eran demasiados, o sea, es una reforma... Era un crucigrama era un manipuleo, decir, aquí no lo repartimos, cada quien uno, y ponemos en la boleta a quien nosotros determinemos, porque tenemos el control de los otros dos poderes, y luego saturamos a la sociedad para que no pueda decidir de manera correcta. O sea, fueron 11 boletas muy complejas, ¿no? Ahí he visto memes desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el gobernador, todos llevábamos un acordeón, o sea, era imposible. El esposo de la presidenta. Tú también llevabas uno. Claro, pues yo tuve que revisar con quién iba, no me iba a poner ahí a leer uno por uno y estar 3 horas. Yo veía gente con lentes, con papelitos anotados, o sea, yo veía a todo el mundo con un acordeón, valorando cuál es el asunto. Entonces, yo creo que ese es el problema, mi querido Marco, no que la gente pueda elegirlo, claro que eso es correcto, que la gente pueda tomar la determinación, sí, pero que sean las personas adecuadas. Segunda, las reglas electorales que nos aplican a los partidos y a los políticos no le aplicaron a ellos, sino eran claridad. A los jueces encargados de la impartición de justicia les dices, no puedes hacer un meeting, pues no lo hicieron. No puedes hacer esto, pues no lo hicieron. Los acotaron tanto a los que vienen de impartir justicia, de respetar la ley. ¿Qué iba a pasar? Pues que los buenos jueces, los que hacían bien las cosas, cumplieron las reglas, y los que no, pues son los que hoy tienen los resultados para poder seguirlo haciendo. Ese es el problema de fondo, que las reglas electorales que marcó el Instituto Nacional Electoral los asustó. Había jueces que en su vida habían sacado un Facebook, un Instagram, porque la propia Judicatura Federal se los prohibía, y luego haz campaña. Incluso aquí a Quinto Poder nos mandó un oficio el INE donde nos pedía explicaciones de por qué estábamos dando. Bueno, entonces no les permitieron tampoco. O sea, yo creo que la ciudadanía no alcanzó a conocer. Pero se portaron muy bien y son geniales. Los queremos, no los multen. El total de aspirantes a los distintos cargos. La sociedad no tuvo la posibilidad de conocerlos como lo hubiera hecho una campaña política electoral. Entonces, pues, es un asunto plagado. Lo que sí debo de reconocer es que es una estrategia política perversa para adueñarse del Poder Judicial, y le salió. Porque aparte lograron incentivar, exactamente, pero una propuesta histrónica, pues, o sea. Sí, claro, o sea, la planearon también de saturarnos, de que los que estuvieran en las boletas ellos los determinaban. Después, con campañas en las que no participemos y sí participemos y no seamos partícipes de este asunto, lograron inhibir a la sociedad para que tomara determinaciones. Entonces, pues, ¿quién ganó? Pues, obviamente una operación muy bien planeada, con un acordeón muy bien estructurado, con el dispendio de recursos públicos. Oye, Mariano, ¿y ganó? ¿Quién ganó la cuarta transformación? ¿El pueblo de México, los aspirantes o el acordeón? Fíjate que interesante todo lo que comentan aquí los panelistas, compañeros panelistas. Y en efecto, como dice, hay un dicho en política que dicen que no hay sorpresas sino sorprendidos. La verdad es que el plan estatal y el plan nacional, mejor dicho, que ofrecimos nosotros en las plazas públicas, que estuvimos ofreciendo y convenciendo a la gente, no solamente por la primera mujer presidenta de la República, sino también fue parte del proyecto la reforma del Poder Judicial. Y en efecto, yo también acudí a votar, no fue fácil, son algo así, conté como entre 48 y 49 números los que había que anotar, al menos en el distrito de Zacatecas, y en efecto, pues tenías que llevar, como dice Roberto, pues tu listita. Se filtraron imágenes de quién traía listas, ¿no? Unos también fueron entregados en la capital, también en horas laborales. Sí, salieron ahí videos del ayuntamiento invitando a votar con acordeón, ¿no? Tenemos, Raimundo, no, desde los dos lados. No, y fíjate, muy interesante, por ejemplo, en el caso de Zacatecas la oposición mandó a no participar, o llamó a no participar, y por ejemplo tenemos estados como Aguascalientes o Guanajuato, donde ellos sí participaron, incluso están dentro de los primeros
en la participación porcentual a nivel nacional. Incluso Coahuila, que es... Coahuila fue el de mayor participación. mayor ¿Qué participación. porcentaje? Ahorita te lo Ya digo, casi como 20%. 20%. 20%. Y le seguirá a su vez también Guanajuato y también Aguascalientes. Y también hubo una 10 reunión segundos de en la que muchos acontamiento, operadores ¿se de Zacatecas Dale. también estuvieron presentes con la gobernadora de Aguascalientes en un último momento también para apoyar perfiles. Yo tengo una pregunta. ¿Qué creo yo? Ahorita si quieres. Ahora. ¿Qué creo yo Al que fue final. un gran logro? Primero, Nunca lo habían controlado tanto. ¿eh? No, pues yo me porto bien porque tú lo pediste. Y luego... No, pues somos gente educada. No, a ver, lo que sí hace nuestro movimiento es educar a la gente, la democratización de este país. Eso es lo más importante. Porque en efecto, la misma ciudadanía acudía incluso al partido, que no debía ser así, a pedir información de cómo estaban, de quiénes íbamos a promover. Y no debería ser lo correcto. Jamás nosotros tuvimos una lista aprobada. En efecto, recordemos que cada poder puso los candidatos que consideró. Había muchos acordeones. El Poder Judicial, recordemos Poder que el Poder Judicial. Judicial, el Comité de Poder Judicial, al final del día decidió no participar, precisamente porque fue una pantomima. ¿Qué Una dijiste? pantomima. No, al no. final, las bueno. listas que pasaron, como dice Roberto, A ver, fueron filtradas por el Poder Ejecutivo de Control de Morena y el en Poder las Legislativo papeletas de que yo Control leí a ese Morena. día, porque yo sí también me di la tarea de leer, venía muy claro, PJ, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, PE, y Poder Legislativo, PL. Así venían señaladas ¿De quién propuso cada de quién perfil? propuso cada perfil. Oye, Mariano, pero decir que es una elección demócrata, pues está cañón, ¿no? No, claro, ¿por qué a ver, no? ¿Cuántas Hoy- boletas les dieron? 10. 10 boletas. Fueron 11. Y la gente que no sabe leer, y la gente que no tiene comprensión lectora, y la gente que está totalmente ajena a los procesos democráticos y a un proceso democrático Bueno, como la este. gente o se sea. está democratizando. A No ver, te yo estoy creo creyendo que de verdad, incluso hubo nosotros que estuvimos más o menos midiendo la participación, porque era también para nosotros importante saber cómo estaba la ciudadanía, cómo se ¿Qué tanto comportaba. pueden porque acarrear? no era un acarreo, porque la verdad es que tampoco tenemos un tema de recursos para poderlos estarlos moviendo. Nomás los del No estado es un de tema Zacatecas como y lo la que pasó en Federación. Durango, por ejemplo, ¿no? Donde la cuestión gente- del voto, donde la la gente- compra donde del la gente voto. votó. No No, había, desde no Morena. había acarreo, pero sí había cuotas de votos perdón, para los No, perfiles, fíjate, ¿no? una pregunta creo que es fíjate, importante. muy interesante aquí. A ver, muy claro, y entremos de directo al análisis de lo que sucedió en Zacatecas. ¿A ti cuántos votos No, te pero pidieron? espérame, A mí Antes de no me antes pidieron de Zacatecas, ninguno. tengo una pregunta nacional. A ver, Mariano, amigo, a ver, si el plan C fue desde la, si el plan C fue desde la campaña, un eje toral del éxito de la presidenta Sheinbaum y de los 36 millones de votos con los que se volvió la presidenta más votada del mundo mundial, entonces, si el pueblo estaba tan angustiado, tan desesperado por elegir a los jueces, ¿por qué únicamente votó entre el 11 y el 12, quizá 13%, que no llegó al 13% a nivel nacional, y en Zacatecas entre el 9 y el 10%? O sea, a mí me parece que la gente, claro que fue una a mí me elección parece que la distinta, gente no estaba compleja, interesada realmente en esta elección, primero donde porque no efectivamente sabían no por lo quién, conoce por la quién iban a gente, a votar, quiénes son los ni perfiles. por qué iban a votar. A ver, sí fue una elección una que a pantomima. las personas no les Oye, interesaba pero- tanto. Pero de lo que decías ahorita me interesa, o sea, es muy raro, muy atípico esto. ¿Qué cosa? ¿No? Fíjate, dices que el mayor mensaje que pusieron fue RIT al Poder Judicial Sí, y obtiene los nulos casi 10 millones de votos. sí. Más que cualquier otro partido. Una forma de protesta Más posiblemente que lo que de la hemos propia dedicado gente de por años Morena. Oye, pero partidos, protestan más de con de el- la gente que votó por el en plan C, inversión, en fueron a televisión, decirte en radio, que estaban asesinando en pagar, al Poder pues, Judicial y imagínate. traicionando a México. La sociedad civil salió y puso RIT, Poder Sí, bueno, Judicial, pero no. y son casi 10 millones de votos nulos. Sí, más Y votos votan incluso más que los ministros electos. por cualquier otro y que el partidillo PRI o el PAN o que ha el sido PRD que anunciado bueno, por lo años que era. en televisión abierta, pero no estás internet, mezclando los Pero tamales de fíjate, rojos con quiero los de decir verde, que la Mariano. propia gente de Morena que está con la presidenta salió a exigirle que dejara de tomar por No, asalto el para Poder nada, Judicial. porque y Si hablando- no son panistas ni hablando, priistas, Rey, ni Si lo perredistas, hubiéramos ni mesistas, operado son nosotros, de hubiéramos Morena. tenido más de 30 millones de votos. Ay, Bueno. ay, no más eso. Oye, pero hablando de los votos. Claro que tu piso ahora A ver. son estos 13 Si millones. nosotros hubiéramos Hablando de los votos de los partidos, Dieron 23 también millones de también votos, hubo una Mariano. elección en Durango y en Veracruz donde sí se pudieron medir a los partidos, ya más allá de los perfiles y aspirantes, una elección más tradicional, donde en el balance probablemente el partido con más crecimiento es MC, que logra capitalizar pues, errores de Morena, errores de Sí. PRI, capitaliza a los experredistas, baja un poquito al PAN. Pero también hay dos lecturas. Uno, la capital de Durango, por ejemplo, la mantiene
el PRI-PAN con un candidato panista, Sí. Municipios importantes de Mierda. Veracruz. Sin embargo, en población gobernada, Morena sigue creciendo. Es decir, Sí. según la presidenta Sheinbaum, que en la Sí, mañanera no, salió en serio. a informar, Morena en Durango pasa de gobernar 18 a 14 municipios. O sea, pierde municipios, pero pasa de gobernar el 15 al 33% de la población. PRI-PAN, que era unidad y grandeza, se queda en 15 municipios igual que como estaba, pero gobernaba el 85% y ahora gobierna el 65% de la población. MC pasa en Durango de gobernar 1 a 3, se queda con el 1.97% de los municipios ganados. Y en Veracruz, Morena pasa de 103 a 112, pero solo sube 5 puntos. PRI-PAN de 61 bajan a 57, pero bajan de 31% de gobernados al 18%, es decir, 13 puntos, casi la mitad de lo que tenían, perdieron en las urnas en victorias. Y MC, que fue el gran ganador en Veracruz, pasa de 18 municipios gobernados a 41, del 4% al 17%. Gobierna MC más que el PRI o que el PAN por separado. Sí. MC ha sabido capitalizar muy bien lo que no ha logrado el PRI o el PAN, pero también Morena no pierde paso. Es decir, se puede decir que perdió 4 municipios, pero ganó en gobernados, no ha perdido población gobernada. ¿Sigue la inercia, Roberto, de Morena está en crecimiento o vemos en MC ya a un futuro rival ya electoral para Morena? Bueno, yo nunca he compartido esos análisis que hacen de población gobernada, porque luego Coincido. se crece, digamos, pues se crece Se todo el crece mundo. MC. No, es que pero el análisis es importante. Porque por se ejemplo, vuela Mariano. tal como- No, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Durango, Está como más allá de Durango. la población que pueda gobernar, el PRI sacó 150,000 votos, ¿no? Sí. Primera fuerza. Morena saca 100,000 votos, si mal no recuerdo. MC y el PAN 104, que es decir, quedaron ahí muy parejos. Pero entonces aquí el tema más importante es que Morena empieza a bajar su ola. Es decir, el número de personas que tenían que eran imbatibles, Ujú. siguen siendo muy competitivos, Sí, sí, sí. porque es una esfera, o compiten con el PRI-PAN o compiten con Movimiento Ciudadano, pues están en primero o en segundo Sí, lugar. en general en votos. En votos. 1,081,000 personas votaron por Morena en Durango y Veracruz, 672,530 Pero por compara- MC en votos. Yo le pedí aquí Por partido. a Mariano Por que partido. comparara ese 1,000,000 de votos que tiene entre Veracruz y Durango contra los que sacó Claudia Sheinbaum en la elección inmediata anterior. 504,000 el PAN Correcto. y 480. O sea, en poco tiempo sumando a PRI-PAN no van a alcanzar a Morena. Morena sigue siendo la primera fuerza política del país. O sea, no tiene valor el porcentaje gobernado, no tienen valor los votos logrados. Lo que es lo que vale, pues. Por eso, No. Morena en el país sigue siendo la primera fuerza política del país, indiscutiblemente. Correcto. En intención de votos, es indiscutiblemente la que mayor intención de votos tiene. Lo que a mí me llama la atención y que debería de preocuparle más a Mariano que a los demás, es que Morena empieza ya a sufrir el desgaste del gobierno y de las decisiones. Porque a final de cuentas hay un retroceso en el número de votos. Ojalá lo pudiéramos comparar ahí entre los votos que sacó Claudia Sheinbaum en Durango y los que sacó en Veracruz con los que sacan ahora sus candidatos territorialmente. Otra realidad es que los intereses locales pues también se transforman al tema de los partidos. Claro. Es decir, hay candidatos muy competitivos que de manera natural por el partido que vayan. Y efectivamente lo que tú dices, Movimiento Ciudadano ha construido esta tercera vía entre que los que están no dan resultados y los que estuvimos tampoco somos opción. Entonces la gente está buscando a ver una tercera opción y una alternativa que se está convirtiendo en Movimiento Ciudadano. Sí. No es de sorprenderse que Movimiento Ciudadano no ha querido aliarse ni con el PAN, ni con el PRI, ni con otro partido, porque su estrategia es muy clara, convertirse en la tercera opción de la mayoría de los ciudadanos que no coinciden ni con una fuerza ni con otra. Y así no haciendo ruido se pueden convertir en la segunda opción, ¿no? No, bueno, es Yo que creo que el que vamos debe hablar de camino. Morena soy yo. Aquí hablamos todos, Mariano. Pero Préstame tu programa, me compadre. gusta que hablen de nuestro partido. No, bueno, Este. ese es el problema cuando crees que tienes la verdad absoluta en todos los temas.
Nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros lo vemos desde este lado, desde el lado de la oposición y de los que hemos estado en campaña, cómo la gente te va reaccionando y cómo va disminuyendo. Pero bueno, para mí es una señal inequívoca de que el desgaste de Morena después de 7 u 8 años va a empezar a llegar. Para mí, Durango y Veracruz se puede convertir en un punto de quiebre de bajar el número de votos, pero aún y con esa bajada, Morena puede seguir teniendo triunfos importantes en el país. Oye, Mariano, pero por primera vez en muchos años, por primera vez desde los tiempos de López Obrador, una suma hipotética de una alianza opositora que incluya MC le gana a Morena. Morena, todas las encuestas sumando MC, PRI, PAN, ganaba, arrasaba. Sí. Por 20 puntos. Ahora, por primera vez, sumando a MC a una alianza opositora, en una hipótesis, ya no gana Morena. Sí está perdiendo terreno. Mira, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Algo que rescato de lo que comentó ahorita Roberto, que coincido totalmente con él, es en efecto el fenómeno localista. ¿Qué es nuestro problema que hemos detectado nosotros a raíz de esta última elección? Pues son los perfiles. Si no, Morena no lleva perfiles que estén plenamente identificados con el pueblo, pasan estos fracasos, porque para nosotros sí fue un fracaso, hay que decirlo así, ¿por qué no? A pesar de que los números vamos bien, a pesar de que tenemos más votos que los demás, para nosotros no esperábamos este resultado, y más a la dirigencia nacional que acaba de entrar, ¿no? Al hijo del expresidente, claro que, y con esta campaña tan importante que llevamos de afiliación. Andrés Manuel Jr. Y tengo que ser autocrítico. ¿Qué es lo que nosotros en la parte local vemos? Los perfiles, tenemos que cuidar los perfiles. No las mismas cobijas miadas, no más importar candidatos de otros partidos, porque la gente cobra. Es que lo que estamos viviendo es la democratización del país, es lo que estamos viendo. De cuando tú me dices ahorita que 10 millones de votos votan RIP, pues imagínate, no nos quieren ni a unos ni a otros, 10 millones, y ahí está el vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros estar más con la gente, caminar con ellos, identificarnos más con ellos y encauzar lo que verdaderamente el ciudadano necesita. Cuando se pierde todo eso, pues justamente pasan estas cosas. Y esto es un tema de aprendizaje para todas y todos. En efecto, yo por ejemplo veo la ola naranja de Movimiento Ciudadano más como el resentido que no encaja con ninguno, pero tampoco se junta ni con ellos ni con nadie, ni jamás lo van a hacer. Pero lo que sí tenemos que premiar todos es el acuerdo político por lo que se está haciendo. Y me voy a rezar un poco. ¿Por qué unos decidieron no llamar al voto en el Poder Judicial? Porque era un poder, y después hablan hipócritamente por defender la autonomía de algo. Cuando se les da la oportunidad incluso de operarlo, si gustan, como lo hicieron en Guanajuato y en Aguascalientes, que seguramente los perfiles de esos locales los llevaron a su contentillo. Entonces justamente es no mentirle a la gente. Y lo que estamos viviendo ahorita en este momento, pues es ese cambio que tanto buscó la Cuarta Transformación, que es el empoderamiento del pueblo. Oye, Andy, el otro Andy, el Andy que no le gusta que le digan Andy, me encanta que me digan Andy. Ahora sí que como quien dice, tuvo su primera chamba y no le salió. Sí. ¿Qué tantas dudas puede generar la dirigencia nacional de Morena cuando la primer gran prueba que tuvo, que fue una muy importante, convocar a votar en la elección del Poder Judicial y que no lograron alcanzar las metas en la mayoría de los estados, incluidos Zacatecas, y número 2, que tampoco... Bueno, no, fue una indicación, nosotros no nos metimos... No, yo te creo, Mariano, no te preocupes, si no, yo te creo. En la mesa, si no, hubiéramos 30 millones de votos sin problema. Ay, no, bueno. Y la otra es que tampoco sacaron la chamba en los grandes retos como ganar la capital de Durango, que era digamos, a eso fue el licenciado Andrés Manuel Jr., que le diremos Junior, a eso fue Junior, a la elección, a ganar Durango capital, y estuvo de planta 3 meses, ahí fue su primera chamba, no le salió. ¿Genera dudas la dirigencia de Morena? ¿O genera dudas el proyecto? Pues es que, a ver, es una nueva generación, ¿no? Y yo creo que a lo mejor somos muy duros con Andrés Manuel López Beltrán, comparándolo con su papá, pero pues Andy no es Andrés Manuel, y no, aunque sea hijo y traiga sangre y traiga el apellido y traiga el 50% de la genética y eso,
No es Andrés Manuel. Yo no te nos aseguro que podemos- llegó a la Secretaría General por algunos de los atributos que acabas de mencionar. Seguramente. No, claro que sí. Pero no Pregúntale a podemos, Mariano, no Mariano. podemos No, exigir es el único eso. autorizado para hablar de Yo estuve Morena. votando Por por eso. él, nos eligió Por él. A lo y que voy es a votamos de que- manera unánime. Sí, pero que no Unánime, se, no se unánime. Como Joaquín, mira, puede, como Echeverría. no se le puede exigir a Andy ser y cortarlo con la misma tijera con la que cortamos a Andrés Manuel, porque son dos personas totalmente independientes y autónomas y diferentes. Y además, pues Andrés Manuel viene del mérito, ¿no? De su mérito. Sí, de la lucha. Nos guste o no nos guste, hayamos votado por él o no, yo creo que tendríamos que ser tontos para no reconocer el liderazgo de Andrés Manuel, independientemente de si estuvimos o no a favor de su gobierno, o sea, si votamos Morena o no votamos Morena en el 18. Y Andrés Manuel López Beltrán no viene de la calle, no viene del esfuerzo, viene pues de ser hijo de quien es, y pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, los números no mienten. Pero son los perfiles, yo insisto con eso, son los perfiles, no es el secretario de organización, no es la presidenta del partido, no es la secretaria Fíjate que general, son los perfiles que acompañan a nuestro movimiento y que son, elegir mal a los perfiles nos genera grandes problemas. Oye, Mariano, pero decir que son los perfiles, a ver, ¿quién eligió perfiles? ¿quién no quiere ser candidato de Morena hoy en día? No manches, Pues todos. dame una candidatura y Ese hasta es el yo me grandísimo aviento. problema, Es que que es ese un- es el gran problema, que todos quieren. pues por Ray, eso. No, yo no me Trae ganas. apuntes. Pero si Right. tienes Invítalo, una, invítalo. si Partido tienes ya no una está. vasta gama, Ya tengo partido, es el peor. si tienes una vasta gama de opciones, pues hay que elegir a la mejorcita, o Porque sea, lo que evitamos nosotros es más, por lo mismo que aprobamos el tema del nepotismo, de las nuevas reglas en el partido, es justamente para ir blindando lo que tanto ha costado en este movimiento, es encauzar. Aunque lo por que ahí- el- Y hablando de las nuevas reglas y del nepotismo, no es válido, este, no es válido decir, con todo el respeto que te tengo, Mariano, no es válido decir es que son los perfiles, porque si hay un partido, ¿qué es? no, espérame, Entonces- es que si hay un partido que tiene de dónde elegir, que no se anda tronando los dedos para ver buscar cómo candidatos. llenan las planillas, es Morena, o sea, ustedes por sí eso, tienen de es dónde. En los mecanismos Hubo una de mala elección. elección. Claro, es lo que estoy No, diciendo. pero los imponen, o sea, el problema es que ponen a los que tienen sus ahí a media intereses campaña el y no candidato de la pegan. capital se andaba madreando un periodista y lo grabaron todo del candidato de Morena. Sí, real, o sea. Oye, a ver, yo creo que... Oye, pero para pasar a este tema muy interesante, donde sí hay nuevas reglas y hay el no al nepotismo, y eso también pues salpicó a uno de los aspirantes tempranos de Zacatecas a la gobernatura, el senador Saúl Monreal, que con esto del no nepotismo, pues se le cierra el paso en Morena, el PT parece que se va a adherir y también Ya se lo le aprobaron. cierra. Ya está aprobado. Pero Saúl de repente cambia de estrategia y se le va con todo al gobernador, a su gabinete, y poco faltó para que dijera que eran una bola de pendejos, solo dijo que era una bola de inútiles, por no decir otra cosa. Un eufemismo. ¿Cambió la estrategia para cambiar de ruta o solo está tratando de hacer medios? ¿Tú qué opinas, Ray? Me parece ¿O que- dijo la verdad? A ver, primero coincido plenamente con el senador Monreal en esta única ocasión. Sí creo que el gobernador Bueno, pues yo no es coincido en eso, bastante pero- inepto y está rodeado de incompetentes. Es más, lo diré como tú lo dijiste, de pendejos. Pero más allá de eso, creo que este es un pleito artificial. A ver, no nos chupamos el dedo. El senador Monreal parece que está desesperado por cambiarse el apellido para la próxima elección. Tiene perfecta